vamos a quedar. ¿Ya? Ha sido un gusto. Niño, ¿tú cómo te llamas? Villanera. Ah, eres Villanera, pues, ¿no? Oye, niño, tú eres el único que te va respondiendo, creo. ¿Qué pasó con los demás? ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo? Por acá van a... En este colegio se van a conseguir un programa para detectar quiénes están durmiendo en la clase y quiénes se van de la clase, ya por si acaso. Sí, de verdad. Ya, gracias, Villanera. Nos vemos. Chao con todo, ya saben. Manden a WhatsApp esos 2 ejercicios, ¿ah? ¿Ya? Chao, chao, Villanera. Le haces una breve teoría de eso, ¿no? El valor es un libro bien autoridad. Es como para ellos. ¿No? Primero, segundo, tercero. Oye, hay 52 bien, ¿no? Curso de ciencia la gente se entra verde, ¿no? Ah, sí, ¿no? Porque de letras se supone que todo el mundo mira, ¿no? De letras no están ahí. Ah, porque me pique, ¿no? Ah, tengo que hacer la pizarra. Como ya, Así pues, ahí le iba a dejar de todas maneras. Pero si se quedaba acá la llave, ¿con quién entraba? ahí tengo otra hija. Ah, ya, no. Pues ya se transmitiendo. No, pero tengo que hacerla esa. Pizarra. Ay, yo le pongo música acá para que el fondo está ahí. Un concierto. Un concierto musical. Una ópera. YouTube. Armando. YouTube. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía?
Buenísimo. Todo. ¿Ves? Sí, hay que aprovechar. No se plaquea, lo más plaquea. Ya. ¿Tienes todo correcto? Sí, sí. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Sí, tú. Vale. Buenas tardes, alumnos, estudiantes del curso de trigonometría. El día de hoy, ¿cómo hacemos con la cosa? Sí, ya lo tienen ya. ¿Ya lo tienen? Sí. Ya, perfecto. Ya, acá tienen entonces Habla fuerte, levanta la voz. Acá tenemos 10 problemitas, ¿no? Del tema de triángulos rectángulos, resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? En el primer problema nos piden lo siguiente, dice, determinar el perímetro. Pregunta el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? De un triángulo rectángulo, dibujamos el triángulo rectángulo, sabiendo que uno de sus ángulos mide alfa, escogemos el triángulo alfa, y su cateto opuesto, el que está al frente, es A. Hay que hallar el perímetro. Muy bien, para hallar el perímetro, si nos piden el perímetro, ¿qué nos están pidiendo? La suma de los lados. ¿Ya? Entonces, el perímetro es en todo caso suma de lados. Ahora, pero tengo un lado, me faltan los otros dos lados. ¿Ya? ¿Cómo hago para hallar los otros dos lados? Bueno, miren, tiene dos caminos. Uno, vas a tener que desarrollar y plantear ecuaciones para hallar los dos lados. Y lo otro es que tienes que aplicar propiedad. ¿Cuál es la propiedad en este caso? ¿No? La propiedad en este caso con respecto a los triángulos rectángulos es que si yo tengo, por ejemplo, un ladito y tengo un ángulo, los otros dos lados los puedo conocer directamente. Cuando tengo ángulo y cateto opuesto, es un caso de los tres que hay por teoría. ¿Qué hago para hallar, por ejemplo, el cateto adyacente? Directamente sería el lado que tengo por la cotangente del ángulo que tengo, alfa. ¿Y cuál sería la hipotenusa? El lado que tengo multiplicado por la cosecante del ángulo que tengo. ¿Ya? Bueno, hay varias formas mnemotécnicas para poder hallar, en todo caso, los lados. Pero con la práctica tú tienes que llegar a lo siguiente. Cuando tengo ángulo y cateto opuesto, el cateto adyacente sería el lado que tengo por la cotangente y la hipotenusa, el lado que tengo, el cateto opuesto por la cosecante. La otra manera, ¿cuál sería? La otra manera sería que tú plantees ecuaciones. A esto le llamo X y dices, cotangente alfa X entre A, despejas X. Ecuación. Acá también igualito. Después de llamar ahí, tomas una razón y despejas. Mucho. Entonces, lo más directo en un examen de admisión es que emplees propiedad. ¿Ya? Entonces, directamente diría eso. El otro criterio sería, ¿no? El lado por una razón. ¿Cómo se forma la razón? Lo que busco entre lo que tengo. ¿Qué busco en este caso? Cateto adyacente. ¿Qué tengo? Cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto, cotangente. Esa sería la otra manera, ¿no? Empleando un método mnemotécnico. Pero lo más directo por un examen de admisión, luego que has practicado unos 1000 problemas, por decir, entonces ya pues no puedes hacerlo así de esa manera. ¿Ya? Bueno, como nos pide el perímetro, entonces diremos que el perímetro será igual a empezamos por el lado que tenía, sería A más A cosecante de alfa,
y más el último lado A cotangente de alfa. Ya, eso es básicamente me parece que está factorizado. Entonces, factorizaremos, pues, ¿no es cierto? Si factorizas el perímetro sería lo siguiente. ¿Qué se repite en la expresión? El A. Factorizo entonces el A. Sería A multiplicado por. Factorizo, te queda 1. Factorizo, te queda cosecante. Factorizo, te queda la cotangente. Voy a poner acá mejor cotangente. Ahí está. Y esto de acá sería la solución. ¿Ya? El primer problema entonces está solucionado. ¿Ya? Nos vamos al segundo problema. Hacemos la rayita por aquí. Ya está. Hacemos la rayita. Y ahora entonces nos vamos al segundo problema. ¿Qué nos dice el segundo problema? Ya está la gráfica. Determine el valor de AB. Me preguntan cuánto vale AB. Esto de acá es AB. En la figura. ¿Ya? En la otra esquina sería el valor de C. Bueno, me dicen que esto es R y este es el ángulo θ. ¿Cuánto vale el valor de AB? ¿Ya? Obviamente, acá te dice en términos de R y de θ. Bueno, así no te dijeran nada, obviamente que la respuesta para AB tiene que ser en función de los datos que tienes, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer en este caso? ¿No? Obviamente no tengo más que un ángulo, ¿no? Y tengo acá el radio de la semicircunferencia. Directamente no le puedo aplicar la resolución del triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este triángulo rectángulo tengo un ángulo, me faltaría un lado, ¿no? Si tuviera este lado, de frente a este lado, ¿no? Entonces para eso hay que hacer un tracito, ¿ya? Cuando yo tengo una semicircunferencia, lo que tienen que hacer es trazar siempre el radio, pero hacia el punto de tangencia. En este caso, trazamos hacia el punto de tangencia y ¿qué ángulo se forma? 90 grados. Como ese es el radio, ¿no? Como ese es el radio, entonces este tracito va a ser R, el radio. ¿Ya? Aprovechamos entonces, siempre pongo una semicircunferencia o una circunferencia, el radio es importante. ¿Ya? Bueno, ahí tengo entonces esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo un triángulo rectángulo, tengo lado y tengo ángulo. Puedo emplear resolución y hallar este lado. Pero todavía no tendría lo que me piden, que es AB. Entonces, la otra forma también, y lo que nos va a ayudar es trazo por acá una perpendicular. A ver, ¿por qué podría trazar una perpendicular? Porque a la hora de trazar una perpendicular, si te das cuenta, entonces dice lo siguiente. ¿Esto qué tipo de figurita es? ¿Un cuadrado? No estamos seguros, pero sí es un rectángulo. En este rectangulito, ¿por qué? 90, 90, 90, acá también dice 90, es un cuadrilátero. Si esto es R, ¿cuánto vale este cementito? R. ¿Está bien? Elemental. Por eso hemos trazado la perpendicular. Ya tengo una parte de AB, me faltaría esto. ¿Cómo hago para eso? Entonces, con mucha observación te vas a dar cuenta que si este es el centro, pregunta, ¿esto qué viene a ser? El radio R. Indicamos esto de acá viene a ser R. Ahora, ¿qué más? Mira, tiene dos rectas, 90 y 90. ¿Qué tipo de rectas son? Estos son segmentos contenidos en qué tipo de rectas? Paralelas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, dos rectas, ¿ya? Y tienes, por ejemplo, este angulito que vale 90 y estos 90, entonces significa que las dos rectas son paralelas. Entonces, este segmento y este otro segmento están contenidos en rectas paralelas. ¿Ya? Si estos son paralelos, mira, si estos son paralelos, pregunta,
Si esto es teta, ¿esto cuánto será? Eso también es teta. ¿Qué tipo de ángulo? La geometría le llama ángulos correspondientes. Son ángulos correspondientes, ¿no? Se corresponden, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para matemáticas hay que tener mucha observación, ¿no? En problemas de geometría, ¿no? Trigonometría, ¿no? Ahora mira, observa. En este triángulo, ¿qué es lo que tienes? Para empezar, ¿qué tipo de triángulo es? Si acá hay 90, es un triángulo rectángulo. Cuando tienes un triángulo rectángulo, si tienes un ángulo y tienes un lado, ¿qué puedes emplear? Resolución del triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la resolución? Miren, como es el único triángulo, ahí lo voy a hacer directo en realidad, ¿ya? Miren, cuando yo tengo ángulo y tengo hipotenusa, el cateto opuesto sería el lado que tengo, R, multiplicado por el seno del ángulo que tengo, θ. Repito, para este triangulito, como tengo ángulo hipotenusa, entonces el cateto opuesto sería el lado que tengo hipotenusa por el seno del ángulo que tengo θ. ¿Me parece que ya está el problema? ¿No es cierto? De la figura, AB a qué será igual. ¿No? A ver, tú sabes que AB sin rayita es valores, ¿no es cierto? Con rayita es segmento, ¿no? Bueno, entonces AB a qué será igual a la suma de estos segmentos. Sería entonces R seno de θ más el otro segmentito cuyo valor es R. Bueno, no sé si está, como se dice, si está factorizado, ¿ya? Como está factorizado, entonces esto de acá sería igual. Se repite el R, lo factorizo, ¿qué me quedaría? Seno de θ, factorizo, ¿qué me queda? 1. Por lo tanto, AB es igual a R por el seno del ángulo más 1. R por el seno del ángulo más 1, ¿no? Muy bien, entonces hemos empleado nuevamente resolución para este triángulo rectángulo, ¿ya? Nos vamos al problema número 3. ¿Ya? Problemita número 3. ¿Qué nos dice el problemita número 3? En este problema nos piden hallar el valor de x, ¿ya? Y el valor de x es en este caso este segmento horizontal. Ahí está. Segmento horizontal. Bueno, entonces este problema es un problema que se parece a un problema que vino en la UNI en el año 1983, ¿ya? Solamente que la UNI vino para varios ángulos, ¿ya? Para N ángulos creo que vino, ¿ya? A ver, esto... verano del 83. Señores, para este problemita, ¿no? Si yo quiero hallar x, ¿no? Podría ser en este triángulo rectángulo, pero ¿qué necesito? Un ángulo y cualquier lado. ¿Por qué? Porque cuando tengo un ángulo y un lado, los dos restantes lados los puedo hallar. Cuando tengo un ángulo y un lado, los dos restantes lados los puedo hallar. ¿Qué me falta? Me falta entonces un lado. Obviamente este triángulo, observándolo, no lo voy a poder hacer. Pero me fijo en el triángulo, observo el triángulo superior, ¿no? Este triangulito. ¿Qué tengo en ese triangulito? En ese triangulito lo que tengo es ángulo y lado. Cuando yo conozco un ángulo y un lado, siempre puedo calcular los dos restantes lados. Este caso es este que está acá, ¿no? Míralo, míralo. Ángulo hipotenusa, ángulo hipotenusa, ángulo hipotenusa. Es este caso. Cuando yo tengo ángulo hipotenusa, entonces, como te dije al principio, hay dos caminos. Uno, tener que plantear ecuaciones para desarrollarlo, y lo otro es plantear directo la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? En este caso, cuando tengo ángulo hipotenusa, el cateto del costado, el adyacente sería la hipotenusa
multiplicado por el coseno del ángulo que tengo, que es teta. Ahí está. Ahí lo voy a hacer directo porque no hay más que hacer, solamente poner la propiedad. ¿Ya? Entonces, repito, sería para un triángulo rectángulo, cuando conozco ángulo y conozco el lado, sería igual. La hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo que tengo, que es alfa, ¿no? Alfa es. Muy bien. Ya tengo entonces este segmentito. ¿Ya? Pero yo busco esto, no, yo busco este acá. Cuando tengo la hipotenusa del ángulo, pues el cateto adyacente. ¿Para qué me va a salir? ¿Qué observas nuevamente en este triángulo rectángulo? ¿Qué tiene? Ángulo hipotenusa. ¿Qué puedes hallar por el triángulo anterior? El cateto adyacente. ¿Cómo sería? Cuando tengo ángulo hipotenusa, sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Tengo ángulo y hipotenusa, lo voy a poner acá. Esto de acá sería la hipotenusa a coseno de alfa, multiplicado nuevamente por el coseno, que también es de alfa. Ahí está. Claro que directamente yo sé que algunos van a decir al toque, no ponga profe a coseno por coseno, ponga por coseno al cuadrado. Es cierto, ¿no? Pero lo vamos a indicar ahí mejor. ¿Ya? Muy bien. Te das cuenta que si yo tengo hipotenusa y cateto y el ángulo, el adyacente sería por el coseno, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces, por inercia, acá tienes ángulo y acá tienes hipotenusa. ¿Qué buscas? El cateto adyacente. Entonces, ¿cómo hacen para hallar el cateto adyacente X? ¿Ah? Entonces, el cateto adyacente de este triangulito rectángulo, ¿no? De este último triangulito rectángulo, ¿a qué sería igual? A la hipotenusa por el coseno de este ángulo, ¿no? Porque en todo triángulo, si tengo ángulo y hipotenusa, el cateto adyacente sería la hipotenusa por el coseno. Entonces, en este triángulo sería la hipotenusa a coseno por coseno, multiplicado con ¿qué? Nuevamente, para hallar el cateto adyacente sería por el coseno. Ahí está. ¿Ya? Lo único que queda ahí es operar. X sería igual a multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Producto de bases iguales, se suman los numeritos exponentes, 1 más 1 más 1, y 3. A por coseno al cubo. ¿Ya? Esto sería entonces A por coseno al cubo. Podemos sacar una regla de acá, ¿no? Y eso es lo que hicieron en un examen de admisión. Mira, tengo hipotenusa y tengo ángulo, y me piden X. ¿Cuántos triángulos hay? Mira, para un triángulo sería por coseno a la 1. Para dos triángulos, A por coseno al cuadrado. Para aquellos que quieran un poquito de práctica y un poquito de recreación. Para un triángulo, A por coseno a la 1. Para dos triángulos, A por coseno a la 2. Para tres triángulos, A por coseno a la 3. Para 4, A por coseno a la 4. Para 5, A por coseno a la 5. Y para n, como era en el examen uni, A por coseno a la n. ¿No? Muy bien. Bastante observación para hacer los problemas en relieve y de ahí salen las propiedades. ¿Ya? Bueno, nos vamos al siguiente problema, problema número 4. ¿Ya? Problema número 4, ¿no? Ya te he hecho la última observación, ¿no? A ver, de la figura, ¿no? Problema 4, nos remitimos a la hoja. Hay que hallar X en función de alfa, A y teta. ¿No? Si hay tres elementos, ¿no? Alfa, teta y A. Bueno, ¿cómo hacemos para ese problema? Obviamente vamos a emplear resolución de triángulo. Resolución de triángulo. Bueno, acá por si acaso, ¿no? Hay que tratar de emplear resolución. Si tú observas esta figurita, nuevamente, tienes ángulo y quieres este lado. ¿Pero qué necesitarías? Cualquiera de estos lados, ¿no? Si tuviera cualquiera de estos lados, entonces sale X. Hay que tratar de hallarlo, ¿ya? Bueno, por otro lado, por ejemplo, 90 y 90 es
estos segmentos, ¿cómo son? Paralelos. Dos paralelas y una secante. Si esto de acá es alfa, este angulito ¿cuánto vale? Vale también alfa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando tú tienes dos paralelas, ¿no? Y una secante, entonces si este es alfa, esto también vale alfa. Ángulos correspondientes, ¿ya? Ponemos entonces alfa, ¿ya? Ponemos entonces alfa. Ahora, ¿qué más? Mira, en el triángulo, vamos a llamarle triángulo A, B, C. ¿Qué tienes en el triángulo A, B, C? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que en el triángulo rectángulo donde está θ y está X, hay que hallar cualquiera de estos lados. ¿Ya? Vamos a ver si hallamos por el lado que estamos yendo. Repite entonces, en este triángulo rectángulo, ¿no? ABC, ¿qué tienes? Ángulo y lado. Cuando tienes ángulo y lado, ¿no? Entonces, ¿qué puedes emplear? Resolución del triángulo rectángulo. ¿Ya? Mira, el triángulo sería así. Si yo tengo el triángulo rectángulo, donde conozco el ángulo y conozco el lado, el cateto opuesto, ¿cuánto valdría el cateto adyacente? Valdría el lado que tengo, cateto opuesto a, multiplicado por la cotangente del ángulo que tengo, alfa. Ya, ahí está. Entonces, para este triángulo rectángulo ABC, ángulo alfa, cateto opuesto a, ¿cuánto valdría este lado? A por la cotangente de alfa. Escribo acá entonces A por la cotangente de alfa. ¿De acuerdo? Ahí está A por la cotangente de alfa. Esta figurita es un rectángulo, ¿no? Si este es A cotangente alfa, el opuesto también será ¿qué cosa? El opuesto será A cotangente de alfa. Ahí tienes entonces A cotangente de alfa. ¿Ya? Bueno, el triangulito rectángulo, vamos a llamarle por ejemplo acá P, ¿no? Q y C. Triangulito rectángulo P, C. Triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué tienes? Ángulo y cateto adyacente. Tengo ángulo y cateto adyacente. ¿Qué puedo emplear? Resolución del triángulo. Te voy a dibujar acá el triangulito que vamos a emplear. ¿Ya? Cuando tengo un triángulo rectángulo, lo voy a emplear en el triángulo PQC. Si tengo ángulo y tengo el cateto adyacente, ¿ya? Entonces, este ladito, ¿cuánto valdría? El cateto adyacente multiplicado por la secante del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, en el problema, puedo aplicarlo, ¿no es cierto? Claro, en el problema lo puedo aplicar. ¿Ya? Triángulo PQC. X, justamente lo que estoy buscando. ¿Ya? X a qué sería igual. De acuerdo a esta propiedad sería cateto adyacente por la secante del ángulo alfa. Para este triángulo entonces sería cateto adyacente A por la cotangente de alfa multiplicado ¿por qué razón? Por la secante, acá está, secante, ya está, secante de qué ángulo? En este caso el ángulo θ. Por la secante del ángulo θ. ¿Qué te pedía? X, ¿en función de qué? De A, alfa y θ. Esta entonces es la respuesta. ¿Ya? Bueno, nos vamos al problema número 5. Problema número 5, ¿no? Todo está ahí, te piden hallar X, ¿no? En el gráfico, bueno, esto acá es X. ¿Ya? No, parece que fuera un ángulo, ¿no? Pero es X esto acá. ¿Ya? X es esto. Bueno, esto, ¿qué hacemos aquí? Mira, para hallar X de este triángulo rectángulo, tengo ángulo, pero me falta un lado. Este lado es posible hallar. ¿De dónde lo voy a hallar?
de todo el triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué voy a aplicar en el triángulo rectángulo? Mira, en el triángulo rectángulo, ¿no? Si tengo ángulo y tengo lado, en este caso la hipotenusa, ¿ya? Es el primer caso, es el más recurrente. Entonces el otro ladito, o el cateto opuesto, que es el que me interesa, ¿cuánto valdría? La hipotenusa por el seno del ángulo que tengo, que es alfa. Puedo emplear acá, ¿no es cierto? Ángulo y lado en todo el triángulo rectángulo. ¿Cuánto valdría este cateto opuesto? Valdría A por el seno de alfa. Entonces valdría A multiplicado por el seno del ángulo alfa. Muy bien. ¿Y ahora qué haces? Nuevamente. Mira. Acá tú tienes que tener bastante ojo, ¿no? Fíjate en este triangulito sombreado, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. ¿Qué es lo que tiene? Un ángulo y un lado. Entonces puedes hallar los dos restantes lados. Sombreado vaya así. Pero, a ver, ¿qué tipo de triángulo sería? Tengo ángulo y hipotenusa. Tengo ángulo y hipotenusa. ¿Es o no es el mismo caso? Si tengo ángulo y hipotenusa, el cateto opuesto, ¿cuánto valdría? La hipotenusa por el seno del ángulo que tengo. ¿Ya? Entonces digo así, en el triángulo rectángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo sombreadito, ¿no? X a qué sería igual, ¿no? Entonces X sería igual a cuánto. Repito, ¿eh? Si tengo ángulo y hipotenusa, el cateto del frente, la hipotenusa por el seno. Ángulo y hipotenusa, el cateto del frente, que es X, lo que busco sería la hipotenusa A por el seno de alfa, multiplicado ¿con qué? Con el seno del ángulo que tengo. ¿Sería el seno de qué ángulo tengo? De beta. Sería entonces seno del ángulo beta. Ahora la nomenclatura, ¿no? Algunas indicaciones para que te des cuenta que en este triangulito rectángulo estamos aplicando eso. ¿Ya? Es el mismo caso, en realidad, ¿no? Nos vamos al problema número 6, ¿no? Problemita número 6, ¿no? A ver, problema número 6. Nos piden hallar la cotangente de θ, ¿ya? Cotangente de θ, ¿no? Bueno, ahí lo que tienes es una bisectriz, ¿no? Por si acaso. De acuerdo como están los datos ahí, vamos a hacerlo, ¿ya? Bueno, señores, para este problema, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, miren, acá necesariamente hay que hacer un trazo auxiliar, ¿no? Un trazo geométrico, ¿ya? Se pueden hacer varias formas, ¿no? Y para este problemita, ¿no? Una de las formas sería de esta manera. Voy a prolongar este lado que es la bisectriz, ¿ya? Prolongo este ladito. Y a partir de este vértice, ¿qué hago? Trazo la perpendicular. Ahí está. ¿Es posible? Sí es posible, ¿no? Sí es posible. A ver, ¿ahora qué hago? Ubico los ángulos. Mira, este angulito con este opuesto por el vértice son iguales. Estos triángulos, ¿no? Tienen ángulos equivalentes. Complemento este ángulo θ, complemento el mismo ángulo K será θ. Ahora hacemos lo siguiente, ¿no? Mira este triangulito que está acá, este de acá sombreadito. Ya, te lo voy a dibujar por acá. Cuando tú tienes un triangulito rectángulo, ¿no? En este caso un sombreadito, ¿no? Si yo tengo ángulo y tengo un lado, vamos a dibujarlo casi un poquito mejor, parecido al que tenemos en el problema para que te puedas orientar bien, ¿ya? Ya, ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo un ángulo que es θ y tengo este lado, le llamamos L. ¿Cuánto valdría el cateto del costado? Este es el primer caso. Ángulo hipotenusa, el cateto del costado sería la hipotenusa
por el coseno del ángulo que tengo teta. En este triangulito, ¿no? Sombreadito, mira, pintadito. Ya. Ángulo hipotenusa, ángulo hipotenusa. ¿Cuánto valdría este ladito? La hipotenusa 2 por el coseno del ángulo teta. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Ahora en el triángulo A, B, C. Triángulo rectángulo A, B, C. ¿Qué tienes? Hipotenusa y cateto opuesto con respecto al ángulo teta. ¿Qué puedes hallar? Podemos hallar en todo caso el seno de teta. Seno de teta que será igual. Cateto opuesto, 2 coseno de teta, sobre la hipotenusa que es 6. Ahí está. Muy bien, una vez que haces eso, simplificas, ¿no? Simplifica por acá y queda 3. Ya, ahora hacemos lo siguiente. Este seno pasa abajo, se forma ¿qué cosa? Coseno de teta entre seno de teta. ¿Ya? Este 3 pasa arriba y te quedaría acá 3. Ya, ahora mira, cuando nosotros hacemos, en el tema de resolución de triángulos, hay varias propiedades, aparte de las razones recíprocas, razones complementarias, ¿no? ¿Te recuerdas? Aparte de la resolución de triángulo, hay otras propiedades adicionales. Y una de ellas es lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo el coseno entre el seno, ¿esto qué cosa es? La cotangente. Ya, entonces, esta es la cotangente. Por lo tanto, la cotangente, ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Y es lo que te piden o no? Entonces, hemos hallado la cotangente. ¿Ya? ¿Hay otra manera de hacer el problema? Sí, hay otras maneras, ¿no? Por si acaso. Bueno, nos vamos al problema número 7. ¿Ya? Problema número 7. A ver, problema número 7. Problema número 7. Bueno, del problema anterior 6 y del problema anterior, tras anterior 5, ¿no? Sobre todo acá el 6, estamos viendo que es necesario a veces un trazo, ¿no? Un trazo que sobre todo contenga triángulos rectángulos. Entonces acá no hay ni un triángulo rectángulo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generarlos, ¿no? Porque en este problema te piden allá 7, calcular la tangente teta por la cotangente de alfa. Bueno, te dan esos datos, teta es arriba, ¿no? Teta está acá arribita, ¿no? Pero vemos básicamente que no hay ni un triángulo rectángulo, ¿no? No hay triángulo rectángulo, pero hay que generarlos, se pueden generar, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos? Como hemos dicho acá, entonces se recomienda bastante observación, ¿no? 1 y 2, hay que construir triángulos rectángulos, ¿no? Primero porque estamos en el capítulo de resolución de triángulos, ¿no? Y segundo, porque observando la figura, ¿no? Si nos piden razones, es posible que en los triángulos rectángulos, ¿ya? No hay doble, triple, mitad, entonces triángulo rectángulo. Primero observo este triangulito, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? Si tengo dos lados iguales, triángulo isósceles. Entonces, ¿cómo serán los ángulos contiguos adyacentes? Si este es alfa, esto también será alfa. ¿Ya? A ver, ahora observa, voy a prolongar este ladito. ¿Ya? Y a partir de acá también le trazo una perpendicular. ¿Ya? Ahí tienes entonces. Estos ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Iguales, entonces será alfa. Y ahora, ¿qué tienes? Mira este triangulito. Triángulo rectángulo, tengo ángulo hipotenusa, ¿no? Triángulo rectángulo, tengo ángulo hipotenusa. Triángulo rectángulo, tengo ángulo hipotenusa. Puedo hallar los dos restantes lados, ¿no? Cuando tengo ángulo hipotenusa, el cateto opuesto vale ¿cuánto? El lado por el seno. Te lo voy a poner acá mejor para que se pueda entender mejor. Ya, mira, cuando tienes un triángulo rectángulo, tengo ángulo y tengo lado, la hipotenusa.
¿Cuánto valdría el cateto del frente? El opuesto. El lado por el seno. ¿Cuánto valdría el cateto del costado? La hipotenusa por el coseno. ¿Ya? ¿Puedo emplearlo acá? Por supuesto. Ángulo hipotenusa que vale 3. ¿Cuánto valdría entonces? Sería la hipotenusa 3 por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Phi. O perdón, alfa. El otro cateto que está al costado sería la hipotenusa que vale 3 por el coseno que es de alfa. Ya, ¿qué más? Miren, esto, para este triangulito, ¿ya? Para este triangulito, en el tema de triángulos rectángulos, entonces puedes desarrollar un poquito, o puedes hallar o puedes emplear propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Y todo se demuestra por si acaso, no vas a pensar que estamos siendo mecánicos, ¿ya? Mira, cuando tengo un triángulo isósceles, ¿ya? Cuando tengo un triángulo isósceles, tengo dos ángulos iguales y estos lados obviamente iguales, entonces este lado que será igual, 2 veces el lado que tengo por el coseno del ángulo que tengo, ¿ya? Entonces, para este triángulo rectángulo, ¿puedes emplear esta propiedad o no? Por supuesto. ¿Cuánto valdría entonces? Ángulo y lado, ángulo y lado. ¿Cuánto valdría este ladito? El lado que, dos veces, el lado que tengo, ¿cuánto vale? Por 2, por el coseno del ángulo alfa. 2 por 2, 4 coseno de alfa. ¿Está bien? Ya, ahí está. Bueno, señores, ya, pero ¿yo qué quiero? Quiero la tangente o la cotangente de teta o alfa. De alfa solamente he encontrado senos y cosenos. Pero pregunta, ¿teta está en un triángulo rectángulo o no? Claro, está en un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a suponer el triángulo rectángulo A, B, C. ¿Qué puedes hacer en el triángulo rectángulo ABC? Puedes hallar, ¿qué te piden acá? Tangente de teta. ¿Puedes hallar la tangente de teta o no? Tangente de teta. ¿A qué sería igual? Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 3 seno de alfa. ¿Multiplicado con qué? ¿O dividido entre qué? Entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿Ah? 3 coseno más 4 coseno, 7 coseno de alfa. Este coseno pasa arriba, ¿no? Y este seno pasa abajo. Multiplicado por la tangente de teta, ¿cuánto quedaría acá? 3 séptimos. Pero coseno entre seno, ya lo hemos visto, coseno entre seno es el mismo ángulo que cosec, cotangente de alfa, multiplicado por la tangente de teta, que será igual a 3 séptimos. ¿Ya? Muy bien. De esa manera, entonces, hemos resuelto el último problema, ¿no? ¿Hay otra manera de resolver? Sí, hay otra manera de resolver, ¿no? Con respecto a esta propiedad, por si acaso, ¿ya? Hay varias propiedades hay varias propiedades, ¿no? En trigonometría, en álgebra, bueno, depende, ¿no? Pero tiene dos caminos. Uno, desarrollarlo detalladamente, o dos, propiedades. Y las propiedades para un examen de admisión son necesarias porque te abrevian el tiempo. ¿De acuerdo? No es mecanicismo. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, entonces, esta propiedad tal vez un poco nueva para algunos, pero esto empleo acá. La otra manera sería trazar una perpendicular y entonces llegas a lo mismo. Un poquito más de tiempo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí tienen por el momento los 7 primeros problemas de la práctica. ¿Ya? ¿No hay más otro? Ahí es, ¿no? Ya. Desde como la pizarra del primer Palacio de Gobierno, ¿no? Son muy modernos que nosotros. Su pizarra dice que tiene, ¿cómo se llama? Tiene una impresora, ¿no? Lo que hacen en la pizarra lo imprimen. Claro, hay impresora.
el 7 no me déjalo ahí para que no. Hubiéramos un par más de minutos para que le metan esto. ¿Qué dice? Además que como queda grabado, ¿Cómo? como queda grabado, Ah, ya. lo abren y se toman fotos. Profe, ya le dije que mañana abrimos, ¿ya? Mañana normal, ¿no? ¿no? Clase de esto. Normal. ¿Y cómo van a hacer las clases de laboratorio de los cursos que hay en la universidad? Porque hay cursos de laboratorio, ¿no? Están suspendidos. Ah, suspendidos. O sea, como la clase de laboratorio a veces necesita una parte teórica, están haciendo nada más la parte teórica. Y una especie de simulación. De ahí ya pero está suspendido todo lo que es laboratorio. Han digerido el problema, ¿no? Sí. Yo de puro curioso le metí un problema a un... ¿Cómo se llama este grupo? Hay un grupo ¿cómo se dice? En Face. Hay varios, ¿sabes? Hay varios grupos. Claro. Ya yo le pregunté un problemita. ¿Ya? ¿Y sabes qué me... Dos veces le pregunté, ¿ah? ¿Y sabes qué me mandaron? Cualquier consulta puede llamar a este teléfono, le cobraremos como, por acá, por allá, no tenemos este horario. Pero en otros grupos, o sea, a veces ponen problemas, yo como estoy ahí, ya si tengo tiempo, lo hago. Se manda normal. Ah. Así le dije antes un tiempo que paraba resolviendo problemas de. Hay grupos extranjeros, No lo utilizo. Mandaba de razonamiento lógico, de aritmética. Pero ya de ahí me aburrí de estar mandando resoluciones. Pero se pasaron, ¿no? Ni siquiera como, o sea, en el mercado uno te hace una oferta, ¿sí o no? Claro. ¿Cuál es la oferta? ¡Pum! Te lo resuelve. Y después te dicen, ya, ¿sabe qué? Otro problemita más, por supuesto, pero acá tienen nuestro número, ¿no? Claro. Pero de frente, no tuvieron un poco de la delicadeza.
fue? Sí, sí, listo. Bueno, vamos a continuar acá con los problemas del tema de resolución de triángulos. ¿Ya? Hay varias propiedades que se van generando y se van dando, ¿no? De acuerdo a la dificultad y el nivel que nos preparamos, ¿no? Problema número 8, ¿no? Ahí está todo, nos piden hallar tangente de alfa por la tangente de teta, ¿no? Problema 8, allá, alfa está arriba, ya acá está alfa. Ya. Ahí tienes entonces alfa. Bueno, vamos a tratar de hacer con propiedades, ¿no? Para este caso también, ya por los problemas anteriores, como acá hay solamente un solo triángulo rectángulo, ¿no? Para empezar, acá hay un triángulo rectángulo. Acá puedo emplear de frente, ¿no? Resolución de triángulo para este triangulito, ¿no? Tengo ángulo y hipotenusa, acá está. Tengo ángulo y hipotenusa. El cateto del frente, el lado por el seno, y el cateto del costado, la hipotenusa por el coseno. Acá también igualito, ¿ya? Vamos a ver que acá me alcanza espacio, ¿no? Cuando tengo un triangulito rectángulo, si tengo ángulo y tengo lado, entonces el cateto del frente sería el lado por el seno y el cateto del costado el lado por el la hipotenusa por el coseno. Lo voy a emplear en este triángulo rectángulo, ¿ya? Acá lo voy a emplear. Entonces acá ¿cuánto sería? El cateto al frente sería 3 por el seno. 3 por el seno del ángulo que tengo, que es teta. ¿Ya? Bueno, el otro lado no lo voy a poner, no hay más figuras por allá, pero si este puntito y este puntito significa que son iguales. 3 seno de teta, acá también será 3 seno de teta. ¿Qué más? Ahora, alfa no está en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué hago? Prolongo este ladito, ¿no? Y trazo por acá una perpendicular. Y ahora, en el triángulo APB, llamamos P, triángulo APB. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo por construcción, ¿no? A ver, voy a completar ese triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acá está alfa y me interesa la tangente alfa. ¿Cómo es? Cateto pues teta. ¿Ya? Este triangulito es este que está acá, ¿no? ¿Por qué? Ángulo hipotenusa, ángulo hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto del frente? La hipotenusa por el seno. Entonces acá digo, ángulo hipotenusa, el cateto del frente sería la hipotenusa por el seno. ¿Cuánto valdría el cateto del costado? La hipotenusa por el coseno. La hipotenusa por el coseno. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Triángulo rectángulo APB. ¿Ya? APB. ¿Qué puedes hallar? Lo que te piden. Tangente de alfa. ¿Por qué? Porque tiene los dos catetos. ¿Ya? ¿Cómo sería la tangente de alfa? Cateto opuesto, 2 coseno de teta, sobre el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente sería 3 seno de teta más 3 seno de teta más 2 seno de teta. ¿Cuánto suma eso? 6 más 2, 8 seno de teta. Bueno, acá entonces simplificamos, ¿no? Se va por acá, se va a quedar 4. Ya. Entonces hacemos lo siguiente. Este seno pasa arriba, ¿no? Que haría tangente alfa por seno pasa arriba y el coseno pasa abajo, ¿no? ¿Qué me quedaría al otro lado? Se fue todo, me queda 1 y acá abajo 4. Pero en la teoría y en las propiedades de seno de triángulos rectángulos, por si acaso, se demuestra que el seno sobre el coseno, con la teoría de triángulos rectángulos, también se ve, son identidades, ¿no? Por si acaso, que el seno sobre el coseno, ¿qué cosa es? La tangente de teta. Entonces, tangente alfa por tangente de teta, ¿cuánto sería? Un cuarto. ¿Ya? Eso sería un cuarto. ¿Ya?
Como es lo que nos piden, esta entonces es la respuesta. ¿Ya? Repito, en la teoría del triángulo rectángulo se demuestra que seno entre coseno es igual a la tangente también, por si acaso. Se demuestra en teoría de identidades, también se demuestra en teoría de identidades. ¿Ya? Bueno, nos vamos al siguiente problema. Ya nos piden ese cociente, no nos dan mayores datos, más que la figura. A ver, vamos a ver. A ver, esto, por un problema anterior, ¿no? Y por el tema que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué nos conviene generar? Triángulos rectángulos. Como esta es una semicircunferencia, ¿qué hago? Trazo el radio hacia los puntos de tangencia. ¿Qué ángulo de forma? 90 grados. ¿Ya? Esa propiedad es propiedad de la geometría. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, le vamos a llamar al radio R. Entonces, esto acá sería R. Esto también sería R, ¿no? Este triangulito rectángulo, ¿qué es? Triángulo rectángulo, ángulo y cateto opuesto. Ya lo hemos visto ya, ¿no? Tengo que emplear propiedad. Multiplicado por la cosecante. ¿Cuánto valdría el cateto adyacente? El cateto que tengo multiplicado por la cotangente. ¿De acuerdo? Mira, ángulo y cateto opuesto, el cateto adyacente sería el cateto por la cotangente del ángulo fijo. Para el otro lado, para este triangulito, ¿ya? ¿Puedes o no puedes hacer el mismo caso del triángulo rectángulo? ¿No? Para este triangulito. ¿Qué tienes? Ángulo y cateto opuesto. Acá, ángulo y cateto opuesto. ¿Cómo se hace para hallar el cateto adyacente? El cateto que tengo por la cotangente. Entonces voy a emplear eso. Ángulo y cateto opuesto, entonces esto sería el cateto por la cotangente del ángulo teta. ¿Ya? ¿Y ahora qué más? Observación. ¿Y ahora qué más hago? ¿Genero otro triángulo rectángulo? Tenemos que ver de que la figura total, ¿qué tipo de figura es? Un sector circular. Y en un sector circular, si esto me representa el centro, ¿estos qué vienen a ser? El radio, ¿sí o no? Entonces, por el radio, ¿qué puedo decir? De que AO es igual a OB, ¿sí o no? Entonces, AO es igual a OB, ¿no? O si quieres, OB es igual a AO, para que no salga directo. Entonces, si quieres, esto, OB es igual a OA, ¿no? Para que salga directo. ¿Cuánto vale OB? Esto a esta distancia sería R cosecante del ángulo φ más R. ¿Cuánto vale OA? La suma R cotangente de φ más R cotangente de teta. ¿Ya? ¿Y ahora qué haces? Ahora obviamente vas a simplificar. ¿Qué se simplifica? Las R, ¿sí o no? R se simplifica y acá quedaría 1. Se simplifica, se simplifica. ¿Qué te quedaría acá entonces? Que R, cosecante del ángulo φ, porque R de P, más 1, será igual a ¿cuánto? A la cotangente de φ más cotangente de teta. ¿Puedo pasar a dividir o no? Quedaría entonces sobre la cotangente del ángulo teta más la cotangente del ángulo φ. Si pasa a dividir, ¿cuánto queda acá? 1. ¿Es lo que te pide? Claro, por supuesto que es lo que te pide. ¿Cuánto sale? Sale 1. ¿Ya? El último problema es un problema bastante típico, ya vino, viene y siempre va a venir, ¿no? Es un problema bonito, ¿no? Para este caso, vamos a emplear, ¿saben qué cosa? Voy a ponerte acá la propiedad que vamos a emplear, ¿no? Tiene que ver con respecto a áreas. Si tengo dos lados y tengo el ángulo que forman, ¿ya? Si tengo dos lados y el ángulo que forman, el área ¿a qué será igual? Un medio del producto de los lados por el seno del ángulo que forman. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo emplear aquí en el problema o no? Claro, puedo emplear en el problema, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? El área del triángulo grande, ¿no? El área del triángulo grande, ¿no?
esto, ¿cómo lo puedes hallar? ¿Ah? Mira, el área del triángulo grande, ¿cómo lo puedes hallar? ¿No? Porque acá te piden S sub 2 más S sub 1. ¿No? ¿Por qué estoy empleando áreas? Porque S son áreas, ¿no? Acá está bien dicho, ¿no? Áreas, ¿no? S sub 1 y S sub 2 son áreas, entonces hay que emplear fórmulas de áreas, necesariamente, ¿no? Entonces, básicamente el área de un triángulo, cuando conozco los lados, sería 1/2 del producto de los lados por el seno del ángulo que forma. ¿Ya? Bueno, el área del triángulo, mayor, ¿a qué es igual? El área del triángulo mayor es igual a lo siguiente. Para el triángulo total, el mayor, este ladito ¿cuánto vale? 8A, la suma. Este ladito ¿cuánto vale? 10B. ¿Ya? Vale 10B. Suma 4, 10, el otro de A. Entonces, el área total sería 1/2, producto de los lados, acá sería ¿cuánto? 8A multiplicado por 10B. ¿Qué más? Esto sería entonces 10B, ¿no? Y multiplicado por el seno del ángulo que forma. Bueno, acá hemos puesto algo, ¿no? Seno del ángulo, ¿ya? El área S sub 1. ¿Puedes hallar el área de S sub 1? Claro, ¿por qué? Porque es un triangulito. Puedes emplear la misma fórmula, claro. ¿Por qué? Porque tengo dos lados y el ángulo que forma. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? 1/2. ¿Ya? ¿1/2 de qué? Del producto de los lados. Escribo 5A por 5A. Voy a poner un puntito sería 1/2 de 5A. 1/2 del producto de los lados, 5A por 4B. ¿Qué más? Seno del ángulo que forman, también alfa, seno del ángulo que forman. ¿Ya? Eso sería para S sub 1. ¿Ya? Bueno, yo quiero S sub 2 más 3 S sub 1, por acaso. ¿Ya? El área del triángulo total. ¿A qué equivale? Sería 1/2 del producto de estos lados. Pero, ¿qué cosa es también? Eso no es la suma. Claro, es la suma. Entonces, esta área total podemos poner directamente que es igual a S sub 1 más S sub 2. ¿Está bien? Ya, ahí está. Muy bien. A ver, una vez que hemos llegado ahí, ¿qué podemos hacer? Como a mí me piden el cociente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a mí me piden la división, tengo que efectuar una división. ¿Sí o no? Entonces, efectúo la división. Divido los primeros miembros, respectivamente, y divido también los segundos miembros. ¿Ya? Al dividir, ¿qué voy a obtener? Este S sub 1, por si acaso. ¿Ya? Este S sub 1, puede estar ahí. ¿Sí o no? 1 pasa a dividir a cada uno. S sub 1 entre S sub 1, 1. ¿Qué más? Más S sub 2 entre S sub 1. Ahí va. En el segundo miembro, ¿qué haces? Simplificas. ¿Qué se va? 1/2 se va. El A también, y el B. Y también el seno del ángulo alfa, mira. ¿Ah? A ver, ¿qué más? A ver, acá creo que 80 entre 20, ¿cuánto es? ¿No? 5 por 4, 20, 8 por 80, 80 entre 20, 4. ¿No? Entonces acá queda 4. Bueno, yo creo que el problema ya está resuelto, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Qué te pedían aquí? S sub 2 entre S sub 1. ¿Qué haces? Despejas. Por lo tanto, S sub 2 entre S sub 1, ¿qué es lo que te piden? ¿A cuánto equivale? A 3. ¿De acuerdo? Ya, ahí está.
Moraleja, cuando vean este tipo de problemas, ¿no? Con áreas, necesariamente hay que recurrir. Lo primero es a alguna fórmula del área, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, señores, ahí están los problemas, ¿no? Estudienlo y espero que les sirva, ¿no? Recuerden que la práctica es el maestro. Fue un gusto.